Hola, bienvenidos a la clase de microbiología médica. Les saluda la doctora Ivania Mena. En el presente video abordaremos una breve introducción sobre la microbiología y una pequeña reseña histórica sobre la misma. En el siglo XVII, el francés Redi preparó 8 frascos conteniendo diferentes tipos de carne. Cerró herméticamente uno y otros los dejó abiertos. Observó que solo en los abiertos creció gusanos y los cerrados solo se pudrió. Además, observó que entre los gusanos que crecieron habían diferencias en tamaño, forma y que después de cierto tiempo cesaba sus movimientos y cambiaban sus aspectos. Demostró que su origen era en forma inmadura de mosca y no de la carne. Al hablar de una breve introducción de la microbiología médica, el término de microbiología se acuñó por el sabio francés Louis para incluir los estudios de los microorganismos que solo eran visibles con auxilio del microscopio. En la evolución de la microbiología, con descubrimientos de los animaluncos, que fueron bichos en formas de plantillas, de zapatos, que aún hoy en día se maravillan los estudiantes al observarlos al microscopio. Por otra parte, Anthony Van fue el que visualizó el material tomado de la boca, diferentes presencias de microorganismos. Observó el sarro dental, el agua de río, infusiones de pimienta y heno. Dibujó y describió con gran precisión todo lo observado. Louis Pasteur fue un químico francés que descubrió que el proceso de la fermentación era el resultado de la acción microbiana. Realizó estudios sobre la leche, cerveza y el vino. De esta forma demostró que las llamadas enfermedades del vino eran a causa de las contaminantes por diversos microorganismos. Fue quien fundamentó la teoría que la observación de los microorganismos solo eran visibles con el uso del microscopio. Robert Koch en 1879 descubrió los bacilos de Koch de la tuberculosis. Logró hacer crecer la bacteria en un caldo nutritivo hecho en el laboratorio y de ahí infectar nuevos animales sanos. Eder Janes introdujo las vacunas para la viruela humana con la inoculación en los seres humanos. Fue uno de los precursores del concepto de infección focal. Estableció relaciones entre las afectaciones y el resto del organismo. Los microorganismos influyen extensamente en la vida y constitución física como química de nuestro planeta. Son los encargados de los ciclos de los elementos químicos indispensables para la vida, como el carbono, azufre, hidrógeno y oxígeno. Además, los microorganismos realizan más fotosíntesis que las plantas verdes. Los seres humanos tienen estrecha relación con los microorganismos. Más del 90% de las células del cuerpo corresponden a microbios. Un concepto claro de la microbiología. La microbiología es la ciencia que se ocupa del estudio de los organismos vivos con el auxilio del microscopio, aunque estos tienen sus excepciones. La microbiología la acompaña a diferentes ramas como la bacteriología, micología, parasitología, virología e inmunología. Cada una de ellas llevan un estudio específico de los microorganismos, las bacterias, hongos, los protozoarios o parásitos y virus. Todos los microorganismos reciben una asignación binominal, el nombre del género y especie. Los gérmenes que dañan al hombre, a los animales y a las plantas se conocen como patógenos respectivamente según al organismo que afecte. Los virus poseen unas estructuras subcelulares y no se ubican en ningún reino. De sus estudios también se ocupa la microbiología. Hay otros grupos importantes de microorganismos que desempeñan funciones útiles para la naturaleza. La inmunología es la ciencia que estudia las relaciones entre el microorganismo y el hospedero. Esto se encuentra y también analiza las respuestas frente a otras sustancias extrañas. La parasitología es el estudio de los parásitos, protozoarios o helmintos de importancia médica. La descripción de cada uno incluye una sinopsis de su evolución, afectaciones y tratamiento. Es importante reconocer algunos conceptos que son relacionados con la microbiología, como el comensalismo,
Hablamos de comensalismo cuando dos especies diferentes se asocian de tal forma que solamente una de las dos obtiene beneficio, pero ninguna sufre daño. El simbiosismo, cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficio mutuo. El oportunismo son microorganismos que normalmente no causan patología, pero invaden cuando existen algunas alteraciones. Y le vamos a llamar infección a todo proceso cuando el huésped es invadido por un microorganismo causando una enfermedad. El parasitismo es cuando el ser vivo o parásito se aloja en otro de diferente especie, huésped, del cual se alimenta. Los microorganismos son celulares y acelulares. Los acelulares contienen los virus, vibriones y priones. Los celulares se dividen en procariotas e eucariotas. En el reino procariota se ubican las bacterias, algas y cianofisias. Las eucariotas se encuentran los protozoarios, hongos, algas y algunas algas microscópicas. Los microorganismos son imperceptibles a simple vista. Requieren del uso del microscopio para su observación. Ellos están ubicados en una categoría. Tenemos el ejemplo de la Escherichia coli, que pertenece al reino de las procariotas. Su división es Gracilicutes. La clase es Eucotobacterias, la orden Eubacterias, la familia Enterobacteriaceae, el género Escherichia, la especie coli, y presenta algunos subtipos como la Escherichia coli 0157H7. Todas las bacterias se van a clasificar de diferentes formas, según su forma, tipo según su pared celular, bacterias según su nutrición. Cuando hablamos de su clasificación según su forma, podemos encontrar coco en forma esférica, bacilo en forma de bastones, espirilo en helicoidales, los vibriones en forma de coma. En el tipo de la pared celular podemos tener gran negativo y gran positivo. Y según su nutrición pueden ser fototrofas, quimiotrofas, litotrofas, argonotrofas y quimiorganotrofas. Las fototrofas necesitan de luz. Las quimiotrofas procesan procesos de oxidorreducción. Las litotrofas, sustratos minerales. Las organotrofas, sustrato orgánico. Y las quimioorganotrofas, materias orgánicas, y estas son patógenas. Según su clasificación podemos observar un cuadro donde se observan precisamente la forma de cada una de las bacterias y según su tinción o su pared celular pueden teñirse de diferentes colores: morado la gran positiva y de color rosado la gran negativa. En general se puede decir que los microorganismos existen como células independientes o en algunos casos forman agrupaciones. En las células de los microorganismos, ya sean aisladas o unidas, son todas equivalentes. Cada una es capaz de llevar a cabo todos los procesos vitales tales como crecimiento, respiración, reproducción, así como responder a los estímulos del medio ambiente y modificarlo. Los factores que influyen sobre los microorganismos son luz solar, agua, pH, temperatura y presencia o ausencia de oxígeno. Todos los seres vivos, desde el más sencillo hasta el más complejo, requiere de una fuente de energía para nutrirse en su crecimiento y llevar a cabo sus funciones necesarias en su desarrollo. La luz solar, las plantas la utilizan para realizar la fotosíntesis. El agua es uno de los factores importantes para la vida, puesto que todos los nutrientes deben estar en una solución acuosa para poder entrar en las células, además que provee un medio adecuado para que se lleve a cabo las reacciones metabólicas. El pH es una medida de alcalinidad y acidez de las soluciones. En soluciones acuosas existe una escala de pH que varía, típicamente va de 0 a 14. Son ácidas las soluciones con pH
que tienen 7 y alcalinas las que tienen un pH superior a 7. La temperatura es uno de los factores más importantes para el desarrollo de los microorganismos. Existe una zona de peligro donde indica la mayor proliferación de ellos a temperatura mayor de 37 grados centígrados. La presencia o ausencia de oxígeno. Estos son factores más importantes que influyen en el crecimiento de los microorganismos, ya que algunos microorganismos pueden ser anaerobios o aerobios estrictos o anaerobios facultativos, donde pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Para terminar, podemos ver que los microorganismos son una base primordial en el estudio de la microbiología. Este tema se abordará y puede consultarse en las diferentes bibliografías. La microbiología médica de Janes y Alderberg, la parasitología médica de Judith Sacarnari, que son las bibliografías más importantes.